Rafa Fergón contiene dentro de sí y todo en uno a un negociante de apenas 5 años, a un emprendedor que ha desarrollado muchas ideas de negocio y a un constructor de empresas. Él dice que crear negocios es un oficio de alto riesgo, pero el hecho de haber ido afrontando estos riesgos y fundirlos con la pasión le ha dado como resultado un conocimiento que ahora puede poner a disposición de aquellos que quieren avanzar en su camino empresarial. Tener éxito en un negocio no implica necesariamente ser un empresario. Esta es la propia experiencia de Rafa, porque cuando las cosas se ponen feas y aparecen los momentos de crisis, muchas iniciativas que pudieron resultar bien en un momento dado, llegados a un punto, sencillamente dejan de tener aceptación por parte del público. Y todo enseña. Cuando le dices a la vida, ¿qué hay de lo mío? Parece que a veces no contesta, pero si sigues en movimiento, como cuenta Rafa, lo tuyo puede que aparezca a través de caminos que en principio no tenías previstos. Y así fueron llegando a la vida de Rafa Fergón aciertos buscados y encontrados, y también conexión con sus talentos. Con el paso del tiempo creces como persona, te conoces mejor, adquieres experiencia y la cosa va cambiando, sobre todo cuando el dinero pasa a ser una consecuencia de lo que te estás currando y te apasiona. Quédate con esta palabra porque Rafa se refiere a ella y la repite desde diferentes ángulos. Pasión. Cuando hace 25 años apostaba por desarrollar ideas y se enfocaba en darles vida, quizá aún no tenía consciente qué cosas se perdía el mundo sin su aportación. Ahora Rafa lo tiene mucho más claro y puede enseñarlo a quienes tienen interés en aprenderlo y por descubrirse más y mejor a sí mismos en su desarrollo de negocio. Nos dice que paciencia, resistencia y humildad son cualidades que te llevan al éxito, y desde esa humildad, Rafa comparte algunos de los errores que ha cometido en su carrera empresarial. Describe su comportamiento en algún caso como actuar promovido por el ego, que podría ser el título de una canción, pero es más bien una realidad que duele comprobar en el momento y que luego, con la perspectiva del tiempo, el aprendizaje que deja ese error es tan bueno que se queda entre sus activos más valiosos a nivel profesional. Rafa tiene un pensamiento rico, un emprendimiento de fuerza, una iniciativa empresarial abundante, y cuando lo escuchas comprendes de otra manera estos conceptos. Hace apuestas grandes que pueden parecer arriesgadas a los ojos de otros, y lo son, pero cuando cree en algo y se apasiona, elige que sea una experiencia top. Y aunque él dice, no siempre que quieres, puedes, hay que actuar en modo acción-reacción, porque Rafa tampoco tuvo un camino sencillo, porque hay batallas ante la vida y los negocios que tuvo que pelear duro desde que era casi un niño. Y es por eso que siempre te aconseja, entiende los movimientos, sí, los que sientes por dentro, llámalo intuición, y por supuesto, los del mercado, y sobre todo, haz tu camino emprendedor con el grado suficiente de fuerza y de pasión. Dentro, episodio 65. Rafa Fernández Gómez, Rafa Fergón, bienvenido, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo, con nosotros, en No Vale Callarse. Gracias a ti. Estoy encantado de estar aquí contigo. Quiero contarle a la gente, que se lo estaba comentando a Rafa ahora mismo, que bueno, tú no estabas en mi radar, yo no te conocía, te escuché unas declaraciones, de ahí pasé a ver tu charla TED, de ahí pasé a comprar tu libro, que quiero decirlo bien y nos referiremos más en adelante a él, que es Dios tenía un business plan, y me llegaste muchísimo. Es tu estilo comunicativo, es tu manera de contar las cosas y no debe ser una observación solo mía, porque no te miento que cuando entré en Amazon a comprar el libro, pues me fui a las típicas valoraciones, tipo comentarios de la gente, ¿no? A ver qué está contando. Y había una cantidad enorme de comentarios en plan, esto lo he recordado gracias a Rafa, ha sido como muy claro, muy explícito, me ha ayudado porque hay cosas en las que no había caído, que lo cuenta de una manera muy cercana y natural. Es un poco así tu comunicación. Así que eso, con persona que está al otro lado, te lo agradezco de verdad.
y también te agradezco pues que estés aquí en este ratito con nosotros para abrir los temas que tienes para compartir con la gente, Rafa. Genial, muchas gracias. Tú eres mentor, mentor de negocio, empresario, eres un emprendedor nato y también podemos ir a eso ahora. ¿Con qué etiquetas te sientes más cómodo en este momento de la vida? Pues mira, en este momento con empresario y mentor de otras personas que quieren emprender. Y te digo empresario porque creo que es un término que está súper denostado y creo que muchas veces cuando pensamos en empresario preferimos decir emprendedor o emprendedora que empresario o empresaria. Y sinceramente creo que es un término incluso romántico, porque alguien que monta una empresa lo que está generando es una herramienta para ayudar a los demás que incluso puede que sigan el tiempo cuando él no esté o cuando ella no esté. Y las empresas son entes que si nadie las necesita, pues terminan muriendo, ¿no? Entonces me parece como súper romántico porque la empresa en sí es algo que se mantiene mientras la gente la necesita. Entonces, aquellos que son constructores o constructoras de empresa, pues a mí me resulta como que son, además de gente muy necesaria para que el mundo funcione, pues que no deberíamos haber llevado ese término de empresario como al pozo, ¿no? Entonces yo, lo de emprender está muy bien, pero yo creo que todas las personas somos emprendedoras. Lo único es que tiene que haber algo que nos motive lo suficiente como para que queramos emprender en el amor, en la familia, en la amistad o en el trabajo. Pero creo que yo me defino como empresario y en consecuencia, como lo he sido muchas veces y lo soy en muchos ámbitos, pues Sí. como alguien que tiene la capacidad de ayudar a otras personas que quieren montar empresas. Iba a decir cuándo empezaste. Claro, yo que he leído tu historia y sobre ti, cuando empezaste, pues la gente le va a sorprender. Pero claro, cuando un niño, o sea, un chico que es un niño, empieza ya como a pensar, si yo cojo esto de aquí y lo compro y me lo llevo a otro lugar y lo vendo y obtengo una pequeña ganancia en esa transacción, por así decirlo, ¿qué edad tenías tú ahí, Rafa? A ver, como negociante empecé con 5 años Me a gusta mucho esta negociar, ¿no? palabra, Sí. negociante. Sí, como negociante empecé muy jovencito. Como empresario realmente creo que empecé hace bien poco. Recuerdo que mi padre siempre me decía, o sea, empecé muy temprano a montar negocios y mi padre me decía, mira, hasta los 40 aprende que ya serás empresario, ya tendrás capacidad para gestionar y liderar empresas, ¿no? Y es cierto, la verdad es que antes de los 40, pues a lo mejor había montado 20, 25 empresas y desmontado, vendido, quebrado, es decir, de todo. Y ahora me siento en un punto en el que realmente siento que gestiono y que manejo las empresas, ¿no? Y que puedo tomar decisiones que las llevan hacia una dirección concreta. Y para mí eso es ser empresario, ¿no? Es coger una idea, llevarla a una realidad, rodearla de personas que vivan también de ese modelo de negocio y con decisiones y con pensamientos a largo plazo, pues hacer que esa idea crezca. Entonces, realmente, aunque suene raro, creo que hace bastante poco, que hasta ahora era pues un aprendiz kamikaze en el mundo de los negocios con olfato para al final detectar dónde habían oportunidades de negocio y también con mucho ego, hasta esto sí que por suerte pude extirparlo antes, pero también el ego pues me ha llevado por un lado a tomar esas decisiones de emprender y de hacer muchas locuras, pero por otro pues a veces también a tomar malas decisiones, ¿no? Porque al final montar empresas pues es un oficio de alto riesgo, que digo yo. Un oficio de alto riesgo. Se me juntan aquí muchas ideas porque por una parte me aparece aquí mentalmente este punto de ser empresario y de empresas, que es mucho más allá que dedicarte a una cosa, desarrollar una idea de negocio para que sea rentable y demás, porque yo sé que para ti hay detrás muchas cosas muy importantes, tus valores y demás. Acabas de hablar del ego y me gustaría saber un poco qué hitos te han traído hasta aquí. Y antes que nada, desde este niño negociante, tú sigues adelante, le contamos a la gente que estudiaste arquitectura, que bueno, eres un tipo social, eres un tipo avispado, se te ocurren ideas y no dudaste en ir ejecutando. ¿Y en qué momento el niño negociante se convierte en un chaval inquieto, en un emprendedor? ¿Y en qué momento ese emprendedor va explorando cosas por un lado, por otro, hasta convertirte en ese empresario que te sientes hoy? Como bien has dicho, estudié arquitectura e ingeniería de edificación, básicamente por familia. O sea, mi padre tenía una empresa de medios auxiliares para la construcción, es decir, andamios, un mundo súper gris para mí. Pero bueno, yo estaba un poco abocado no solo a acabar liderando esa empresa, sino también esto pues lo trabajas con el tiempo, ¿no? Al final a querer
satisfacer a mi padre, ¿no? A ser esa persona válida y valiosa para mi padre, a tener su reconocimiento. Entonces, para mí era como que el único camino era terminar la carrera y al final liderar esa empresa y hacerlo mejor que él. Bueno, cuando estoy a mitad de mi carrera, pues empiezo a sacar a florecer mi hiperactividad en los negocios y empecé obviamente, por las fiestas universitarias y todo esto que está alrededor de la universidad, porque yo estuve interno antes de meterme en la universidad y cuando me meto en la universidad, pues salí desbocado del internado, ¿no? Entonces quería hacerlo todo. Y bueno, el caso es que en el internado aprendí mucha negociación porque lo tenías que negociar todo, la litera, todo, absolutamente todo. Entonces aprendes un poco es como que creces antes, ¿no? Y cuando llegué a la universidad, pues me resultó muy fácil empezar a liderar negocios, negocietes, ¿no? Cosas para ganar dinero. Y bueno, el caso es que empecé la carrera, empecé a trabajar, a trapichear un poco dentro de la empresa de mi padre. Aquello no era para mí, no me gustaba, pero bueno, era lo que tenía que hacer. Y empecé a trabajar en el sector de la hostelería y bueno, por no extenderlo mucho, una cosa me llevó a la otra y monté una agencia que fue una agencia de eventos que se hizo muy grande, o sea, casi muero de éxito, ¿no? O sea, se hizo muy grande y yo no sabía gestionarlo. Entonces, nada, yo me creía que todo me iba súper bien porque tenía dos discotecas, tenía dos pubs, tenía la agencia de eventos, Locales que se estaba en la... llenaban, o sea, Sí, empezaste sí. a hacerte muy famoso y empezaste a ganar dinero, a ganar Claro, dinero. claro. O sea, iba todo súper bien, ganaba mogollón de pasta. Y entonces, bueno, pues ahí estaba el ego, ¿no? Yo diciendo, joder, qué bueno que soy. Esto te hablo con veintipocos. Y de repente ya la crisis, ¿no? Y la crisis, pues se va todo por el aire, especialmente el sector de la construcción, de la hostelería, es decir, todos los sectores en los que yo estaba. Y bueno, y entonces decido estudiar un MBA. Y ese MBA, ese máster, creo que fue lo que me cambió la visión de las cosas. Primera porque descubrí que no es que yo hubiese sido bueno, sino que realmente lo que sucedía es que las cosas iban bien y habíamos pasado un momento en el que realmente solo se mantenían los que eran empresarios de verdad, porque eran los que sabían liderar empresas y yo no sabía. Entonces, en ese máster que me apunté especialmente por aprender finanzas, descubrí el marketing y la gestión de personas, que era lo mío. O sea, yo realmente le estaba poniendo nombres a las cosas que había hecho desde pequeño, ¿no? Y eso me encantó. Entonces, de repente, y descubrí también lo que era la formación y lo que era, o sea, yo había estado estudiando durante 10 años, que me costó acabar la carrera porque eso sí la terminé, pero estuve 10 años estudiando algo que no me gustaba nada en absoluto. Y de repente empiezo a estudiar algo que me apasionaba, que decía, guau, es que quiero saber más, quiero estudiar más. Entonces empecé a devorar formación hasta que descubrí que mi talento tenía que depositarlo en el marketing y en la gestión de equipos sobre todo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí es cuando yo creo que me hace clic y empiezo realmente en ese camino de ser empresario y de empezar a montar mis propios negocios, que también te adelanto que realmente pasé por esto lo digo porque creo que muchas personas que se dedican a emprender pasan por aquí. O sea, yo pasé por fases donde decía, joder, es que no soy bueno en nada, porque a lo mejor montaba una empresa de eventos y ya no hacía eventos. Y después estaba en una empresa de andamios. Y después estaba en una empresa de management de artistas. Y después montaba una arrocería en Cuba. Y después, ¿qué pasa? Que al final decía, bueno, es que en el fondo no sé de nada. No sé de arroz, no sé de nada. Hasta que me di cuenta que realmente yo no era una persona vertical, es decir, un maestro que sabe mucho de una vertical, sino que era una persona transversal. Es decir, que yo lo que sabía mucho era de negocios. Luego, de qué fuese el negocio no era tan importante, sino que era una persona que sabía de detectar una oportunidad, construir ese negocio independientemente del servicio del producto, ¿no? Y entonces, por eso siempre mis negocios tenían un factor común, que es que me aliaba y me sigo aliando con gente que es vertical. O sea, normalmente tengo socios, socias especialmente, que son unas hachas, son unas cracks en la vertical, en el conocimiento de lo que es el servicio o el producto, ¿no? Y yo, pues, es como que las rodeo o la rodeo o los rodeo. Digo las porque tengo más socias mujeres que hombres, pero las rodeo con estrategia. Es decir, les ayuda a que brillen más, porque sin su brillo no sería posible, ¿no? Claro, Pero claro. creo que esa ha sido como la capacidad que he ido descubriendo durante todo este tiempo, que mi Vale. fuerte está en la estrategia. Ujú. Vale, o sea que vienes de este niño inquieto con una serie de avatares y circunstancias de la vida complicados para ser un niño, un chaval, tienes acontecimientos familiares difíciles, te vas a un internado, empiezas la universidad y aquí sale el emprendedor y el emprendedor que tiene éxito, que empieza a montar cosas y le funcionan y le van bien durante un tiempo, empieza a ganar dinero y tú crees que entonces el punto de inflexión es un poco esta formación a la que te refieres que te hace un poco alinearte con las cosas que más te gustan y que en realidad estaban dentro de ti
y poder de alguna forma ponerlas en práctica te hace girar más hacia esa visión, no sé si más empresaria que emprendedora, o el emprendimiento es una cualidad inherente al empresario. Mucho contenido, en esa pregunta. A ver, por un lado, Ana, yo creo que realmente, mira, yo creo que lo que me hizo hacer clic es un mix. Un mix me refiero que yo lo defino cuando doy alguna formación entre como pegatinas, tatuajes y cicatrices. Las pegatinas son la formación, que si no las usas se van, ¿no? Los tatuajes es algo que tú te pones y que conscientemente y que está ahí, que es las empresas, siempre te dejan huella. Y las cicatrices es aquello que te pasa que tú no quieres que te pase, ¿no? Entonces yo creo que a la vez me pasó como un mix de cosas, que encontré una formación que, joder, que quería tatuármela porque era una pegatina que yo utilizaba y entonces no se iba. Además, cambié, o sea, me quedé con las empresas que realmente me apasionaban, entonces esos tatuajes me generaron un cambio de pensamiento, ya no era tan importante el dinero era una consecuencia de lo que me apasionaba, que era hacer lo que hacía en el trabajo. Y luego, por otro lado, pues cicatrices, ¿no? Pues falleció mi madre, en fin, se dieron una serie de hitos en esos años que hicieron simplemente que me tomase las cosas de otra manera. Entonces, ese mix de cosas hizo que tuviese una percepción diferente. Y luego, con respecto a la otra pregunta o a lo otro que has comentado, no recuerdo qué era. Refréscamelo. Me has Que dicho. si el empresario, quiero decir Ah, que vale, sí. para ir adelante como empresario, porque tú has iniciado muchas cosas y como tú has dicho, muy distintas, en lugares distintos, sectores y países distintos, la cualidad del emprendedor, este punto inquieto siempre va contigo y que es inherente o debería ser inherente a esta actitud empresaria o de empresario. Vale, mira, yo creo que lo que te comentaba es que yo creo que emprendedores somos todos y todas, es decir, al final, emprender es hacer las cosas de un modo diferente, simplemente. Entonces, tú puedes emprender por amor, por familia, por amistad, pero eso, que es como empiezo mi libro además, pero eso lo haces por los demás. Cuando emprendes por un negocio, lo haces por ti, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Pero creo que realmente cuando emprendes es porque realmente conectas lo que te apasiona con lo que la gente necesita a través de lo que haces. Entonces, esa conexión, que esto es clave y es fundamental para mí, es decir, un empresario no es un inventor solo piensa en lo que le apasiona, un empresario o una empresaria piensa en lo que la gente necesita. Entonces, cuando tú coges lo que la gente necesita y no tienes en cuenta lo que te apasiona, pues entonces tu único objetivo es el dinero, porque está carente de sentido y de sensibilidad para mí, ¿no? Entonces, lo que te enriquece cuando haces algo que te apasiona es justo eso, es lo que estás haciendo y tu enriquecimiento está en cómo ayudas a la gente a través de lo que tú haces, ¿no? Y luego lo que haces es lo que se modula y lo que cambia. Es decir, si a mí me apasiona esto y sé que la gente necesita esto otro, pues en función del momento en el que esté, voy a cambiar lo que yo hago. Con un ejemplo, pues si yo hago formación presencial y llega la pandemia, pues la pasaré a online, pero simplemente lo cambio en función de lo que la gente necesita en cada momento. Esto te lo cuento porque hay muchas veces que la gente no encuentra, o sea, no conecta lo que le apasiona con lo que la gente necesita. Gracias Entonces, por traer esto, Rafa, porque esta parte es súper, súper importante y aquí se atasca un montón la gente. Hay un tema que también está relacionado con tu libro, al que tú te refieres de distintas formas y poniendo ejemplos. Creo que a veces lo que nos falla es que no sabemos entender el contexto. Es decir, yo lo hago porque quiero y tengo esta iniciativa y quiero, y toda esta parte tan bonita tuya de enfócate en dar, en que sea expansivo, que es una palabra que yo llevo como una especie de mantra mío, y cuando te escucho a ti la palabra expansión, expansividad, me encanta. Pero aun siendo la idea nuestra, la iniciativa nuestra, de muchas personas que nos están escuchando en este momento, desde el deseo de dar y de ser expansivos, muchas veces no sabemos entender el contexto y leer qué es lo que necesita el mercado. Por eso te agradezco tanto que lo traigas, porque aquí hay una piedra en el camino importante para un gran número de personas. sí, yo creo que es un tema educacional. O sea, me refiero. Tú ten en cuenta que vivimos en una sociedad donde lo importante es ganar, es meter goles en el niño, es tener más amigas y ser la más famosa del grupo en las niñas, aunque suene así, y es que es así, y nos premian por ello, ¿no? ¿Qué pasa? Eso desarrolla el individualismo y nos lleva a que el premio está en competir y que la consecuencia de competir está en el gol, en el resultado, ahí está el dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que crecemos con eso y eso incluso se traslada a universidades. Y lo que te voy a decir es como muy heavy porque te enseñan te enseñan a visión, misión, valores. O sea, así Sí. empiezan los planes de negocio.
Y eso es una mierda, lo siento decirlo así. ¿Por qué? Porque mira, la visión es lo que yo quiero. Entonces ya empiezas desde el yoísmo, desde lo que yo quiero. Pero si lo que tú quieres no importa nada. Y lo que importa es lo que aportas. Entonces, la misión, que es lo que el mundo se perdería sin ti, está como segundo, ¿no? Yo cuando hago ya formaciones, fíjate que digo, a ver, escribí un libro. Pues ok, antes de ese libro hay mucha información. O sea, yo mismo he aprendido esto a través de trabajar la parte más transpersonal y cómo desarrollarse en el emprendimiento desde las emociones. Entonces, hay una parte fundamental que es que tú si quieres montar un negocio, tienes que pensar los puntos de dolor que se llama en marketing, es decir, lo que Ujú. le duele a la gente, ¿vale? A partir de ahí tienes que crear un manifiesto, que es redactar de forma dramática ese dolor, llevado y condensado en un manifiesto sin tú participar. Luego yo le llamo, el siguiente paso es Miss Colombia, que es, ¿qué desearías para esa gente? Oye, pues que no se mueran. Y el siguiente paso es, vale, ¿y qué vas a hacer por ellos? Que es tu promesa, ¿no? Y tu propósito realmente. Entonces yo creo que mucha gente no llega a ese paso. Empieza por la visión. Yo quiero montar un jarrón con flores amarillas. Ya, pero guay, fantástico. Pero ¿qué vas a aportar al mundo? O sea, realmente lo importante es que se perdería el mundo sin ti. Y a partir de ahí, que es dar, empiezas a construir y te empiezas a pensar en compartir. O sea, es simplemente un cambio de visión. Cuando empiezas desde el propósito, como lo entendemos aquí, que es lo que quiero para mí, tus propósitos del año que viene, pues perder peso, ya, pero ¿qué le estás aportando al mundo? Si el propósito, la definición de propósito es lo que el mundo se perdería sin ti, no lo que tú quieres del mundo. Entonces, por eso te digo que es un problema de raíz y creo que se puede solucionar no cambiando nada, sino empezando un poquito antes. Es decir, para tú poder llegar a definir tu visión, es decir, lo que tú quieres del mundo, tienes antes que trabajar lo que tú vas a aportar, ¿sabes? Y lo que tú vas a aportar es tan sencillo como cambiar que no estás aquí para competir, porque eso te hace poner el foco en contra quién compites. Mm. Y el gol, que fíjate qué feo, contra quién compites, cuando seguramente sea una persona más o menos como tú, porque tiene tus mismos gustos, se está queriendo dedicar a algo similar a ti. Entonces estás pensando en contra quién y el gol, y te deja lo más importante, que es el cliente. Entonces, cuando te centras en, vale, mi cliente, ¿qué necesita? Esto, eso te hace desarrollarte, te genera una alta competitividad, porque el hecho de querer satisfacer a alguien y poner el foco en cómo ayudas a tu cliente o a tu clienta o como lo llamemos, hace que tú te desarrolles, independientemente de cómo lo haga tu competencia. Claro que vas a fijarte cómo lo hace, porque si ayuda mejor que tú, vas a decir, yo también quiero ayudar mejor, porque te estás centrando en la ayuda, ¿no? Esto que te digo, que suena así como, o sea, que te lo estoy diciendo de una forma muy rápida, para mí es una de las dos cosas clave que generan el mayor índice de fracasos en los emprendedores y las emprendedoras, que es que empiezan desde el volumen, desde yo invento esto y ya veremos luego cómo lo coloco, Voy a ver cómo lo ¿sabes? puedo meter. Sí, sí, sí. Sin duda. Y la otra es que emprendemos sin creer en nuestro negocio. O sea, emprendemos con miedo. Esto también pasa mucho, ¿sabes? O sea, creo que por un lado está en que no nos centramos en compartir, sino en competir y en recoger, en vez de en dar. Y la segunda, que empezamos a medias tintas. Sí, sí es cierto. El tema de que no creemos mucho en ello, ¿cómo lo resolvías tú? Antes te quiero preguntar, hay mucha gente que se le ha abierto un bocadillo grande conforme te estaba escuchando de, ay, sí, vale, muy bien, entonces voy a enterarme qué sería bueno para el otro, que piensa, que siente que le puede venir bien, para a partir de ahí desarrollar, ¿no?, mi idea o afinarla o girarla si tengo que hacerlo. Pero ¿cómo voy a saber eso? Preguntando, ¿no? Es una buena manera, ¿te parece? Sin duda. Preguntando directamente, si se te ocurre alguna... Mira, para mí, o sea, cuando me dicen, ¿qué le recomendarías a alguien para saber si está en lo cierto en su camino a emprender? Y yo digo, mira, primero que a mí no me escuche, que escucha a Newton, ¿vale? Digo, las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton responde a lo que tú acabas de decir, que habla de la inercia, de que todo tiende a un estado de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente funciona de una manera. Entonces, en vez de pensar tanto en lo que quieres crear, mira los movimientos. O sea, al final los movimientos son las tendencias, cómo funciona el mercado, lo que se está haciendo obsoleto, lo nuevo que está por llegar. Si tú levantas la cabeza y te centras en la inercia, en el movimiento de las cosas y de las personas, pues al final podrás sacar conclusiones. Si no sales ahí a analizar y empiezas desde un prisma que es a mí lo que me importa es lo mío, lo que yo voy a crear, lo que yo he estudiado, lo que yo voy a desarrollar, pues obviamente no vas a saber lo que la gente necesita, con lo cual fracasarás, porque cuando crees algo y lo lances al mercado, la gente, que es muy egoísta y muy generosa, es generosa porque te dice lo que quiere y es egoísta porque te dice lo que quiere. Entonces la gente te va a decir lo que quiere y te va a decir, mira, lo que me has dado no me interesa.
y entonces vas a fracasar y vas a palmar mucha pasta. No a fracasar, no te vas a equivocar, vas a palmar mucha pasta. Entonces, la primera ley es levanta la cabeza, la inercia. Las cosas tienen un estado de movimiento, hay que fijarse. La segunda ley, que es lo que te decía antes, es que cuanto más masa tiene algo, más cuesta de mover. Puto sentido común, ¿vale? Pues, joder, esto hay que aplicarlo a los negocios. ¿Cómo empieza un emprendedor, especialmente en España? Bueno, yo tengo mi trabajo convencional, ¿Mm? voy a probar un poquito y si funciona me meto. Si es que no va a funcionar. Si es que fuerza, te lo digo porque no, esto no son consejos motivacionales. Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo o producir una deformación sobre él, ¿vale? O sea, fuerza, es decir, tú, Ana, eres toda causa capaz de modificar el estado de movimiento de un mercado o producir una deformación sobre él. Pues tendrás que ir con fuerza, tendrás que ir con todo. Si no vas con todo, ¿qué pasa? Que no se cambian las cosas, que no hay un cambio de movimiento en ningún sitio. Entonces, lo siguiente es que cuando tú quieras entrar en un mercado tienes que ir con todo, con toda tu energía, con todo tu dinero, con todos tus recursos y con absolutamente todo, porque es que si no, no vas a cambiar el estado de movimiento de las cosas, porque cuando quieres entrar a un sitio ya hay alguien haciendo algo similar a lo que tú quieres proponer, con lo cual o vas fuerte o no vayas. Y la tercera, y también súper importante, es que la tercera ley de Newton dice acción, reacción, no dice reacción, acción, dice acción, reacción, es decir, primero actúa y luego escucha la reacción, porque tampoco dice acción éxito, ¿sabes? Te Claro. dice primero actúa y luego a lo mejor el mercado te dice así no, ok, pues lo cambio y vuelvo a actuar. Y te dice así mejor, pero aún me falta esto. Y actúas y vuelve a reaccionar. Entonces, está claro que el talento, la inteligencia, la capacidad te ayudan a ser bueno o buena en los negocios, pero la persistencia y la paciencia y sobre todo la humildad de escuchar al mercado, eso es lo que hace que tengas éxito en los negocios. Entonces, es súper importante para mí esas tres leyes. O sea, inercia, levanta la cabeza y date cuenta de que el mercado te habla. Pues escúchale, si es muy sencillo, te están haciendo una auditoría gratuita. Masa, cuanto más grande es si cuanto más grande sea el mercado que quieras conquistar, más fuerza tienes que hacer. Ve con todo, no vayas a medias porque ¿qué va a suceder? Que no vas a cambiar nada. Y la tercera, acción-reacción. Si quieres algo, actúa tú primero, para generar una inercia, aunque sea, porque es que si no, no vas a recoger nada. Entonces, eso es como esto que te estoy diciendo, que yo siempre digo, no me hagáis caso a mí porque no vais a acordar de mí, acordaos de Newton, lo tenéis ahí en Google, tres leyes de Newton, las aplicas a los negocios, te funciona seguro, ¿sabes? Yo creo que más de una persona va a tener que volver atrás estos últimos minutos porque yo creo que más claro, más sencillo y más simple explicado, pero sin embargo lo que encierra todo esto, pues imagínate, tengo aquí a mi lado varias preguntas que digo, estas cosas no quiero que se me vaya a olvidar preguntárselas a Rafa. Y acabas de responder a muchas de ellas del tirón, haciendo esta aclaración y refiriéndote a las tres leyes. Así que muchísimas gracias. En ese momento, y ahora voy a ir al miedo en tu carrera y un poco a tu manera de mirarlo. En ese movimiento de acción-reacción puesto en práctica por ti mismo a lo largo de estos años en todo lo que has hecho, un error que se te venga a la cabeza. En plan, la respuesta es cagada, es error estrepitoso. Bueno, ha pasado esto. Tengo que elegir uno Bueno, porque esta respuesta te honra. no, porque podríamos hacer un capítulo solo de errores. Bueno, a ver, cometo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Te voy a contar tres, ¿vale? Rápidos. Venga, venga. El primero fue por ego, que era el director artístico de una discoteca que se llama Jardines de Tabarca, una discoteca que metía 6.000 personas en verano, que por los factores externos, político, social, económico, cultural, es decir, porque se cambió la tendencia, empezó a no funcionar y me ofrecieron ser socio. Entonces, claro, me ofrecieron ser socio porque faltaba dinero porque ya no iba bien. Entonces yo, promovido por el ego, por eso antes te he dicho la palabra ego, pues yo me metí, invertí pasta y la perdí. Y la perdí. Y fue la primera vez que me arruiné. Entonces, esta fue una gran cagada. La cagada fue no levantar la cabeza y entender las inercias, ¿vale? Por eso digo que es tan importante las tres leyes de Newton. Aquí las inercias ya era que el negocio estaba en otro sitio. Ya no era una cuestión de ese sitio porque la zona ya no funcionaba. Entonces era una cuestión de que daba igual lo que hicieses, que la gente ya estaba yendo a otra zona diferente. Bueno, me pudo el ego, no levanté la cabeza, quise invertir, quise ponerme el título que tenía esa discoteca y la cagué. Punto número uno, o sea, cagada número uno. La segunda es montar una rocería en Cuba, en La Habana. Esto fue una cagada que me podía haber ahorrado, porque yo siempre digo, a ver, las cagadas te suman, es decir, forman parte de tu aprendizaje. Esta me la podía haber ahorrado, o sea, no me suma absolutamente nada.
Bueno, aquí fue un poco por el creerme que tenía la capacidad de hacerlo bien, porque llevaba una serie de negocios que me habían ido muy bien. Entonces me río, pero por no llorar, ¿eh? Pero, pero el caso es que, bueno, aquí simplemente pues no tuve en cuenta, una vez más, el contexto local. Fíjate que una vez más las sinergias. Es decir, me fui a Cuba, monté una arrocería con una chef valenciana en un sitio espectacular y claro, la gente decía, pero bueno, esto de la paella fina, aquí falta todo el arroz, ¿no? Y luego falta, bueno, en fin, pasaron una concatenación de acontecimientos desafortunados que hizo que lo tuviésemos que vender a trozos. Y la tercera, que esta tiene un final más bueno, la tercera es que, por ejemplo, hace 2 años sacamos una especie de Netflix de maquillaje, ¿no? Muy Ujú. sencillo, una plataforma a través de la cual cada semana chutamos una clase que echa, o sea, un maquillaje que realiza una maquillador o maquilladora súper referente, ¿no? Pues desde Ajá. la maquilladora que ha maquillado a Rihanna hasta maquilladores súper top a nivel nacional e internacional. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que el primer año, pues, hicimos toda la producción y pues las artistas maquillaban a modelos. Entonces, bueno, tuvimos un montón de gente que se apuntó a la plataforma y claro, ¿qué nos decía el público? Oye, pieles reales, rosácea, piel madura, párpado encapotado, acné, como ves, soy un especialista de las tipologías Claro, de ya, piel. ya veo controlar un Y, montón. y ¿qué sucedió? Pues que eso que había sido una cagada, porque en el fondo fue una cagada no tenerlo en cuenta, lo utilizamos como estrategia de marketing para la segunda temporada. Dijimos, bueno, no, a ver, como esté escuchando ahora alguien va a decir, hostia, entonces no es contaste la verdad, no, dijimos, a ver, el primer año queríamos que aprendieseis con pieles más sencillas de maquillar la técnica y ya el segundo utilizaremos pieles con imperfecciones o con rosácea o con lo que sea para que ya pongamos en práctica esa técnica del primer año. Es decir, que una vez más, acción-reacción. Por eso te digo que también es importante que lo primero es levantar la cabeza porque te va a ayudar a tomar buenas decisiones y lo siguiente es que cuando actúes estés abierto a la reacción porque eso te va a ayudar a cambiar y a mejorar y a cómo no hacer las cosas, que eso es algo clave del proceso del aprendizaje, que aprendes más cómo no hacer las cosas que a cómo hacerlas, porque cómo hacerlas Claro, muchas veces solo hay una forma, ¿sabes? claro, Te podría claro. contar muchos, pero bueno, esos tres te cuento. Voy al hecho de que podrías contar muchos y dices, bueno, podríamos hacer solo un episodio de cagadas. Hagámoslo. Un ratito de conversación, media horita, lo que pueda ser en adelante, porque sé que tienes una agenda súper apretada. Pero si te mola la idea, yo estoy viendo ahora mismo un montón de gente diciendo, sí, sí, estaría muy bien saber de cagadas, porque nos vemos ahí muy reflejados, ¿no? Yo también me estaba riendo escuchándote, o sea, sonriéndome, pero porque te identificas, ¿no? En las cagadas, en plan, ¿en qué momento no levanté la vista, ¿no? Para ver qué había a mi alrededor, porque estaba metida en mí de una manera y en mi idea, que es que no era capaz de ver más allá, ¿no? Entonces esto nos identifica mucho y nos acerca mucho más a ser realistas con lo que queremos llevar adelante. Si en algún momento te apetece hablar un poquito más de cagadas, aquí tienes tu casa y sería muy guay y yo sé que a la gente le va a encantar. Y en cuanto al tema del miedo, empezaste muy joven y has abordado cosas de todo tipo. En total, para que la gente se haga una idea, Rafa, ¿cuántas empresas has montado? ¿Cuántas iniciativas? Pues creo que más de 40 seguro. Más de Sí. 40. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa que te va a cambiar porque la respuesta siempre es muy similar a la que tú has tenido. Y el otro día di una charla que me pareció súper interesante para profes de la Universidad del Politécnico de Valencia que querían una charla de emprendimiento para a la gente que estaba aprendiendo esa vertical, esa carrera, pues ya darle tips de cómo salir al mercado laboral desde el punto de vista de alguien que se dedica a emprender, ¿no? Sí. Entonces me dijeron, ¿pero cuántas empresas han montado? Y yo dije, pues ahí dije más de 30, pero son más de 40 y se quedaron así como, hostia, como flipando, ¿no? Entonces yo le dije que sabía la respuesta, le dije, oye, ¿tú cuántas clases has dado? Y se quedó y dijo, pues más de 1000. Digo, pues imagínate si me faltan empresas, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que al final yo me he dedicado toda la vida a montar empresas, entonces, pues es mi oficio. O sea, mi oficio no es ninguno de los productos o servicios que son la consecuencia de montar la empresa, es montar empresas. Entonces, pues bueno, es lo que hago, he montado muchas, montaré seguramente más, intentaré que cada vez pues tener menos errores, pero bueno, es lo que sé hacer y al final ahí es donde está mi maestría. Y en tu cabeza, porque claro, tenías 18, 21, 34 y en adelante. El factor miedo, o sea, esto que tú decías antes, y retomo esta parte de lo que les ocurre a los emprendedores es que pues no creen en sí mismos, no creen en el proyecto o en las dos cosas, ¿no? O en la suma de que ellos son el motor de lo que están llevando hacia adelante, ¿no? Esta parte de no me siento fuerte, no me siento seguro, no parece que me falta, ¿no? Esta parte de seguridad.
¿Cómo era para ti esta parte? Porque habrá habido de todo. O sea, tendrías pasta en algunos momentos suficiente, en otros a lo mejor no tanto. A mí me consta que en algunos momentos has tenido que buscarte la vida para ir a hablar con no sé quién, para que ponga dinero en no sé cuánto, y le has tenido que pedir permiso a no sé cuánto para que de alguna forma aceptaran la idea. ¿Cómo lo has resuelto desde tu mindset? Esta parte de, coño, ¿y si todo esto se va a la porra? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? El factor miedo, ¿cómo lo has manejado? El tema está, o sea, puedes ser un empresario o una empresaria más conservadora o conservadora y simplemente ir con aquello que sabes que puedes perder o que puedes devolver, ¿vale? Es decir, oye, yo no tengo en este momento 1.000 euros, pero sé que puedo devolverlos en los próximos 10 años. Ok, pues eso es lo que inviertes en que tu idea ayude a los demás. Y luego está el cómo proyectas, eso es proyectar desde pérdidas y luego está el cómo proyectas desde ingresos, ¿no? Es decir, esta idea a dónde me puede llevar. Que eso para mí tiene que ver con un pensamiento rico. Muchas veces escuchamos hablar de pensamiento rico y la gente no entiende lo que es, dice, o alguien lo explica de una forma muy vaga, muy, hay que pensar de forma rica, de forma abundante. Ya, pero ¿qué cojones es de forma abundante? O sea, explícamelo porque yo quiero pensar de forma abundante y quiero traer el dinero. El pensamiento rico es diferente al pensamiento abundante. El pensamiento rico es cuando realmente haces lo que te apasiona. Es así de sencillo. Porque al final la felicidad es presente y sentido, es dar sentido a lo que haces hoy. O sea, el pasado es nostalgia y el futuro es ansiedad. Con lo cual, lo que haces hoy es lo que al final manda y comanda. Entonces, si te apasiona lo que haces hoy, pues estás viviendo la riqueza. Porque estás ahí echándole horas a algo que te mola y te motiva. Punto número uno. Para la Punto gente número que no dos. conoce pasión, perdóname, Rafa, lo que te gusta, ¿no? Lo que te mola, lo que te llama, Eso para la es. gente que se reconoce en un carácter menos apasionado, ¿no? O menos potente o menos fogoso, por llamarlo de alguna forma. Lo que te gusta, lo que te mola, lo que disfrutas. Sí, eso es, eso es. Vale. Y luego, por otro lado, está ese pensamiento de abundancia, que es cómo atraigo el dinero, que es al final, o sea, fíjate que está todo súper conectado. Al final es cómo, no, primero levanto la cabeza, veo las inercias y cómo dentro de esas inercias hago, o sea, por un lado, con mis servicios incremento el caudal de esas inercias, que de ahí viene el concepto liquidez, porque ¿qué pasa con el agua cuando se estanca? Pues que se pudre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que circule, ¿vale? La economía cuando se estanca, ¿qué pasa? Que se para y que tenemos problemas, ¿no? Por eso hay que hacer que circule. Ese es el concepto de liquidez y de ahí viene el concepto del dinero. Entonces, el pensamiento de abundancia es generar caudal, generar, y eso obviamente está el Valle de la Muerte, que es decir, bueno, yo genero, pero a ver cuándo vuelve. Y muchas veces no vuelve transformado, o sea, acción-reacción. La reacción muchas veces no es la que quieres a corto, sino que tardas mucho tiempo en recoger. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Yo realmente, claro que he tenido miedo. Y hace poco, el 3 de noviembre es el último día que yo tuve miedo en los negocios. Pero al final lo que intento es ver de qué manera qué haría si en caso de que realmente las cosas se fuesen por el aire. Lo que pasa es que cada vez pienso menos en ello, porque mira, cuando te pones en pensamiento, cuando eres empresario o empresaria y tienes que tener un pensamiento financiero, comercial, o sea, tienes que estar ahí fluctuando. Entonces yo pienso, o tengo un pensamiento de generar o tengo un pensamiento de reducir. Si tengo un pensamiento de reducir, genero psicológicamente un ecosistema que es de reducción. Menos gente, menos inversión en publicidad, menos, 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 y la proyección real va a ser menos. O sea, el resultado con menos es una regla de tres, te quiero decir, esto es matemática pura, es menos. Entonces yo lo que hago es que, teniendo en cuenta que hay un océano azul, es decir, un espacio con menos competencia en la gente que proyecta más, porque toda la gente funciona, como te he dicho, como en la segunda ley de Newton, es decir, no le aplica fuerza para hacer un movimiento. Lo que hace es que pruebo un poquito y si va bien le meto. Y como nunca va bien probando un poquito, pues no meten más. ¿Qué Mm. pasa? Que se queda un hueco en los colgados o colgadas, que primero son locos y luego son genios, que aprietan. Entonces yo lo que hago es que si voy a hacer un evento, por ejemplo, pues voy a fichar al más top del mundo. ¿Y cómo lo pagaré? Si no lo voy a pagar yo, si es que la gente está esperando que venga el más top del mundo, si el resto de eventos son de los que apretan un poquito y te traen a alguien que no vende, por ejemplo, yéndome al mundo del espectáculo, a alguien que no vende, entonces obviamente no va a crecer más. ¿Quiénes tienen éxito? Quienes van fuerte. Entonces eso genera mucho miedo. Y te ponía lo del 3 de noviembre porque el 3 de noviembre, con mi socia María Catalá, lanzamos una marca de maquillaje, de pinceles de maquillaje, y decidimos hacer un evento por todo lo alto en los Cines Callao de Madrid, traer a Luis Torres, que era un artista mexicano que maquilla a todas las celebrities de Latinoamérica, y hacer algo tocho. ¿Mm? Y tuve mucho miedo. Tuve miedo porque realmente veía la cuenta de resultados y decía, hostia puta, esto se me está yendo de las manos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Vender todas las entradas. Pero al final te das cuenta de que o proyectas
en grande y entonces la abundancia no tiene más remedio que venir a ti porque es que realmente la gente quiere comprarte un producto ganador. O sea, lo que pasa es que primero tú tienes que acción para que haya una reacción y tienes que ir jugando con determinadas cosas. Entonces, lo que te digo es que a mí el miedo, cada vez que tomo una decisión, tengo miedo. O sea, porque le tengo respeto. Y es algo que forma parte del camino profesional. El miedo hay que cosificarlo y hay que entenderlo y hay que llevarlo contigo. Y la única forma de superar el miedo es llevándolo contigo, porque al final el miedo, que es un monstruo gigantesco, se va haciendo pequeño conforme tú lo llevas contigo hasta que al final es simplemente un cosquilleo en el pecho. O sea, yo no he tenido miedo con negocios, pero tú imagínate, yo la charla TED esta que comentabas antes, claro, Sí. para mí dar una charla TED era como la puta hostia, ¿vale? Era como lo máximo. Pero yo soy un tío que le dice, mira, tienes que hablar de este tema 10 minutos. Y digo, ok. Y me dicen, tienes que hablar de este tema un día. Y digo, ok, pero y sin guión y me pongo ahí a charlar, ¿no? Pero claro, la charla TED, me Tiene refiero, un eso está... timing, claro, una No, estructura. timing no, son las palabras medidas, que lo preparas con un jurado durante un año, que te ayudan gestión, o sea, a todo. Ya ves. Entonces, para mí eso fue heavy y me dio mucho miedo la primera vez porque la haces dos veces. O sea, la misma charla la haces para dos públicos diferentes, sábado y domingo. Y la verdad es que, joder, me generó mucho respeto. ¿Qué pasa? Que es curioso porque el miedo se equipara a lo que algo te motiva, o te pone, o te apasiona, o te gusta, ¿vale? Entonces, simplemente yo siempre digo, ten miedo, pero que te guste un poquito más, Claro. ¿sabes? Y eso, Ana, es la clave de emprender. Un buen parámetro. Es que y tenemos que recordarlo. Y lo de cosificarlo también. Porque lo que hacemos Mm, es todo lo contrario sin querer. O sea, de manera no consciente, darle volumen, darle volumen. Entonces ya nos olvidamos de esto me pone a partes iguales o me pone un poquito más que el miedo que me da. Y este parámetro te da holgura para continuar. Y luego cosificarlo, que para mí es como atraparlo y es como acotarlo un poco más en lugar de andar alimentándolo y dándole volumen, volumen y volumen. Hay una cosa que me ha parecido súper guay, Rafa, que es como traer este punto de la abundancia, que ahora es un término que se escucha muchísimo y parece ser que nos está entrando mucho más desde el mundo llamado espiritual, por etiquetarlo de alguna forma, por darle un poco de contexto a lo que estoy diciendo, pero lo has traído desde otro lugar totalmente diferente, que es el mundo de los negocios y de la empresa. Y me ha parecido que está muy guay, porque es como apuesta a lo grande, pero claro, tú tienes que ir con todo, como estás diciendo, ponerle la fuerza, ir a la acción. Pero no lo puedes hacer de la nada, eres una persona humana, claro, entonces necesitas desde lo interno tener esto elaborado y decidir internamente cuál es tu juego, cuál es tu apuesta. Como tú decías, ¿no? O estoy en reducción o contracción, o voy a lo grande, voy a la expansión, ¿no? Y voy mm, con todo y a por todo. Y este es un juego que es un juego interno. Y es una decisión que nace desde ahí. Entonces, una vez que está elaborado desde lo interno, por supuesto, ahora hay que ponerlo en pie y todas esas cosas maravillosas que haces, que son unas apuestas enormes, pero me parece que está como descrito muy claro, porque a veces es como más lioso, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser abundante? ¿Y cómo tengo que cargarme energía? ¿Y cómo tengo que fluir? ¿Y cómo qué tal? Y entonces hay veces que la gente se siente lejos de eso y le resulta complicado. Pero es esta manera tan sencilla, y luego para cada uno tiene su profundidad, como de verlo y ser consciente desde dónde lo haces y qué tipo de apuesta quieres tener. Y claro, tengo miedo, obviamente, o sea, tú mismo lo dices. También te digo que yo cuando pregunto a la gente, ¿tienes miedo? Dice, sí, todos los días, a todas horas. Atención, Rafa Pergón, Pergón me contesta, el 3 de noviembre tuve miedo. Que es como, vale, sí, pero lo tengo muy controlado. O sea, hice una cosa muy gorda y ese día recuerdo que como que me removí, ¿no? Pero que lo tienes ahí como muy acotadito, Rafa. sí, pero porque tú ten en cuenta que yo estoy todos los días haciendo cosas nuevas y diferentes. Y a mí, cuando te hablo del miedo, me refiero a que a mí hoy tener una charla contigo me genera, yo lo llamo más que miedo, respeto, me genera un respeto porque digo, bueno, como me interesa, pues obviamente me genera ese gusanillo. Igual que, pues mira, ahora, por ejemplo, que no lo digo desde ninguna parte en este sentido de ego ni de nada, ¿eh? Porque yo doy charlas para gente y no cobro ni un euro y estoy encantado porque aporto algo. Me han llamado de la UNESCO para dar en la Isla de la Juventud, en Latinoamérica, talleres para 150 emprendedores y emprendedoras de las Islas del Caribe, en abril. Y, joder, o sea, yo después de la charla TED decía, pues esto es lo más top que voy a hacer. Pues ahora resulta que me llaman para esto, que fíjate qué curioso, ¿no? Es algo que para mí es fundamental que tenga en cuenta alguien que va a emprender.
esto viene porque el pasado diciembre estuve en La Habana haciendo un festival de música y dentro de ese festival y doy talleres de forma altruista y gratuita a personas que se quieren desarrollar en el mundo de la música. Es decir, va dirigido al tejido artístico local y va dirigido a las personas jóvenes que se están desarrollando y empezando en el mundo de la música y es gratuito, ¿vale? Pues en ese taller había una persona que me escuchó y que dijo, oye, yo quiero trabajar contigo. Y bueno, y pensé, pues alguien más, ¿no? Que me dice esto y que luego se queda en nada, porque la mayor parte de las veces son castillos en el aire. Pues me llamó, ¿no? Y me llamó gracias a ese taller gratuito. Entonces, para mí es súper importante que te apasionen las cosas porque es lo que hace que las hagas de una forma altruista, sin pensar continuamente en el dinero. Por eso repito tanto que te apasione. Y luego también es importante el hecho de que es que todo está conectado. O sea, un sitio te lleva a otro. Los negocios son una partida de ajedrez, no son las damas. No es mato y ya. Eso no va así. En los negocios es una partida de ajedrez, es que a lo mejor a la séptima, pues haces un jaque, pero realmente hay un montón de movimientos y aquel o aquella que realmente tiene una capacidad para desarrollar negocios es el que sabe ver más allá y decir, vale, ¿qué escalones tengo que poner hoy para llegar a ese sitio que necesita una escalera de 20 escalones, ¿no? Entonces, por eso te digo que para mí cada peldaño pues me genera miedo, me genera ¿y si falla este escalón? ¿Y si me caigo? ¿Y si estoy cansado? Pues, y esto pues pasa todos los días, desde hoy incluido, ¿no? O sea, me refiero, lo que pasa es que el 3 de noviembre fue un hito heavy, porque, joder, pues se reunieron muchas cosas también, pasó la Dana, es decir, pasaron a la vez muchas cosas que nos afectaban porque éramos de Valencia, que tuvimos que gestionar y que nos hizo tambalearnos, ¿no? Pero cuando tienes la determinación de que estás haciendo algo por los demás muy poderoso y lo haces desde la pasión, es decir, que no te tumba nadie, pues obviamente las cosas es que salen por empuje. Hoy le decía a uno de mis socios, tío, es una cuestión de distorsionar la realidad. Le decía yo a él, que él pensaba que estoy puto loco. Pero yo le decía, no, tenemos, o sea, no puede ser que nos entreguen una movida que nos tienen que entregar en esos plazos. Vamos a distorsionar las cosas, vamos a comprimir, a estresar el sistema para conseguir que nos lo entreguen antes. Y escúchame, yo mi frase con la gente es, hay que trabajar bajo pasión, no bajo presión. Es decir, no te creas que esté con el látigo pegándole a la peña. Pero sí que creo mucho en que la pasión y la presión sobre las cosas hacen que al final las cosas salgan antes y salgan bien y sobre todo la fuerza. El concepto fuerza, mucha gente ahora está con la movida del foco. Hay que hacer foco. Digo, Sí. bueno, déjate de foco y haz fuerza, ¿sabes? O sea, está guay. El foco está guay porque si haces fuerza y foco, pues al final lo estás haciendo fuerza sobre un punto y eso es más fuerza. Pero si haces fuerza es como se consigue. Porque la gente va, como te he dicho antes, va suave. Cierto, qué buena, esta Eh, te la vamos a comprar. Hacer las cosas bajo pasión. Esta te la eh. compramos. Es súper, súper buena. Y como te decía, hay gente que no se reconoce en esto o no tiene ese concepto de sí mismo o está hacia su cambio de identidad, tratando de hacer las cosas lo mejor que puede, aprendiendo, poniendo en práctica y todo esto. ¿Qué cosa, y ya entramos en la parte final, Rafa, pueden modelar de ti? ¿Qué parte pueden modelar? Algo cotidiano que tú hagas en tu día a día, en la gestión de tus cosas, en la manera de mirar tus cosas. Este ejemplo ha sido bueno. Vamos a distorsionar las cosas, ¿no? ¿Qué cosa pueden modelar que les pueda parecer, bueno, relativamente sencillo y aplicable para sus vidas? Cuando te escuchan y dicen, sí, me llega, me contagia, pero en mi día a día estoy en mi parcelita, ¿no? En mi metro de tierra, en mi casa, en mi ciudad, en mi pueblo, y joder, este punto como que me cuesta. Las circunstancias mandan, ¿eh? Y con esto quiero decirte que yo no soy un firme defensor de si quieres puedes, porque tú en este caso que has visto el libro, pues, por ejemplo, he participado durante mucho tiempo en un orfanato en Etiopía y, joder, no siempre que quieres puedes, ¿eh? Hay gente que tiene unas circunstancias que por mucho que quiera, difícilmente va a poder llegar a determinados sitios. Entonces, lo primero es que hay que entender tus circunstancias. Pero no de una forma limitante, sino de una forma realista, bueno, también tengo que ver cuál es mi contexto y dónde estoy capacitado o capacitada para jugar, porque si yo digo ahora aquí salgo y digo, es que yo quiero ser modelo, pues que yo quiero ser jugador de básquet, pues a lo mejor por mis circunstancias no puedo, no hace falta que digas que vivo en un país en vías de desarrollo, es que hay circunstancias que inherentes a cada persona bueno, que tienes que tener en cuenta. Para mí, cosas súper importantes, bueno, una es, que lo he repetido mucho, es que te apasione lo que hagas. O sea, tú me decías, joder, qué guay que estés aquí. Es que a mí me apasiona esto. O sea, yo hoy estoy aquí, no estoy aquí
y es que tengo una agenda súper apretada. Tengo la misma agenda que tiene todo el mundo, 24 horas al día. Entonces yo elijo lo que hago con mis horas y a mí esta hora para mí era súper importante. Entonces, fíjate, tenía una reunión aquí ahora en un centro, como te he dicho antes, cultural, y les he dicho, voy una que exclusivamente si me dejáis una sala porque tengo algo importante. Entonces, te tiene que apasionar lo que haces, porque eso determinará que tus horas en el día sean la puta hostia. Y al final, cuando te acuestas, dices, joder, qué día más guay. Y eso te genera ser atractivo. Y me lo llevo a un contexto más, o sea, las personas al final podemos ser guapas, feas, pero tenemos algo ahí que nos hace ser atractivos o atractivas. Es decir, cuando me refiero a esa atractividad, es a que la gente diga, joder, es que yo quiero eso, no sé lo que tiene este tío, pero yo lo quiero. Sí. Porque míralo, qué energía, qué tal, qué cual, ¿no? No digo que lo tenga yo, sino en general en las personas. Y eso es porque acaba el día y dices, hostia, he hecho lo que me apasionaba. Y ahí tiene mucho que ver lo que haces, es decir, la forma en la que ayudas a la gente y luego con quién lo haces. Esto para mí es clave, es decir, las personas de las que te rodeas. Porque al final, pues todos tenemos alrededor peña tóxica, peña que nos tira para abajo, peña que es una apagavelas y nos apaga los deseos, o sea, gente que no nos aporta. Entonces, yo creo que yo me cuido mucho, es lo único que creo que soy, bueno, esto no está bien que lo diga yo, pero creo que en eso sí que soy egoísta, en la gente de la que me rodeo. Ahora, por ejemplo, estoy muy contento porque estoy como captando gente para la agencia, para una agencia de tema de marketing y gente súper, pues gente está empezando en prácticas, ¿no? Entonces, claro, no me pueden enviar un currículum porque todavía no tienen currículum, ¿no? Porque han trabajado de dependiente, de no sé qué, tal. Entonces yo les hago como trampitas, ¿no? Les digo, mira, te voy a mandar este ejercicio y me lo envías. Y hay gente que el otro día una chica que empezó hace 2 días, le dije, mira, te voy a enviar un ejercicio y me lo envía a las 2 de la mañana de ese mismo día y me dice, discúlpame, te lo he podido enviar ahora porque me lo he tomado muy en serio y porque he salido a las 10:30 a trabajar. Y ni me leí el ejercicio. Le dije, tú para adentro. O sea, porque, joder, y es que ha llegado esa persona a la empresa y tiene una actitud que digo, si es que lo que nosotros hacemos aquí, pues lo vas a aprender, no te preocupes. Eso a mí me llena con las personas que trabajo. Entonces, y luego también que cada persona, por lo que decías de alguien que está en un sitio, no sé qué, cada persona te aporta mogollón y es una oportunidad. Entonces, y yo eso lo he vivido siempre. Cada persona, a lo mejor dices, estoy con alguien que, porque muchas veces al principio me has dicho, Rafa, etiquetas. Claro, es que ahí está la clave, en eliminar, en abolir las etiquetas. Porque si yo te etiqueto, enseguida te estoy etiquetando en base a lo que a mí me gusta o no me puede gustar de ti o qué me puedes llegar a aportar. Porque como además vivo en una sociedad de mierda, pues pienso en el que hay de lo mío. Con lo cual no voy a pensar en lo que te aporto, sino en lo que tú me vas a aportar. Y si tu etiqueta no me aporta, pues entonces te aparto, ¿vale? Entonces, joder, si es que todo el mundo te aporta, porque a lo mejor yo sé más que tú de algo, pero tú sabes mucho más que yo de otro algo. Y tus circunstancias vitales, porque todos somos diferentes, a mí me pueden aportar mucho, me pueden enseñar en otra cosa. Eso para mí es clave y eso ha sido un camino de aprendizaje por el que yo he pasado pensando que llegó un momento en que decía, pues es que yo soy puto sheriff, a mí no me puede enseñar nadie nada. O sea, me refiero, vengo de ese punto, ¿no? Hasta ahora que me doy cuenta que cojo una becaria, sí, no lo digo de forma despectiva, sino de forma todo lo contrario, y digo, joder, ¿cuánto te va a aprender de esta persona, ¿no? Que viene con un espíritu renovado, que no tiene ni idea y quiere aprenderlo todo, que, ¿sabes? Entonces, es como que estoy en un punto ahora que todo es nuevo. O sea, es curioso, ¿no? Porque llevo un montón, no sé, 25 años emprendiendo, he montado un montón de empresas, pero digo, joder, si es que no tengo, o sea, me queda todo por aprender. ¿Por Mm. qué? Porque me apasiona lo que hago, no entiendo. Y también porque cada día me dedico a una cosa, Ana. O sea, me refiero que, Porque es muy pues, dinámico lo que haces y tu mm, trabajo y también porque estás ahora mismo mirando con ojos de ver, siempre lo habías hecho por tu trabajo, porque además tú has ido aprendiendo en cada uno de los proyectos, pero yo me refiero a una mirada desde otro lugar. Y eso es algo que también me captó mucho de tu mensaje, ¿no? De si yo gano, todos ganan, la cultura colaborativa, una empresa es mucho más. Entonces, esta parte en la que tú has hablado del ego en varias ocasiones, ¿no? Quizá lo vivías desde donde sabías, en un momento más incipiente de la vida, y luego empiezas a darte cuenta de lo importante que es la sociedad, la comunidad, pues, ese entorno al que pertenece, y bueno, al final eso como parte de un mundo global que al final somos todos, ¿no? Entonces, esto me parece muy guay también. ¿Qué cosa te has callado en algún momento de tu vida que ya el hombre más adulto y más maduro que eres hoy no volvería a callarse? pues, a ver, te diría que muy poco, ¿eh? La verdad es que, ves, para esto no tengo respuesta, porque siempre he dicho lo que sentía. Creo que me hubiese resultado más fácil
y no lo que pensaba, lo que sentía, que quizá ahí esté el problema. O sea, me hubiese resultado más fácil que me preguntases qué cosas me debería haber callado. Pero bueno, como la pregunta se ha dado así, pues al final, sobre todo en la parte personal, me refiero, no tanto en la profesional, porque la profesional he intentado ser, nunca he sido un empresario agresivo, no he mirado mi beneficio por encima de los demás. O sea que realmente a nivel empresarial no recuerdo ahora nada, ¿eh? Pero a nivel personal sí, porque bueno, porque todos al final pues tenemos malos entendidos con gente que queremos, entonces pues bueno, ahí sí que hay más de una vez pues bueno, que ahora no, o sea, que ahora me callaría determinadas cosas porque pienso, si es que no merecen la pena, ¿no? Es mejor soltar, dejar ir y perdonar, ¿no? En este sentido. Y en lo profesional lo mismo. Yo, por ejemplo, claro, soy una persona que tiene más socios que amigos, ¿no? Porque al final tengo, o bueno, lo que hago es que a mis amigos les intento convencer para que sean mis socios. Entonces, al final me quedo más con socios que con amigos. Pero sí que es cierto, pues que alguna vez yo tengo un carácter muy de mentorizar, muy de unirme a personas que tienen mucho talento y yo ayudarles a desarrollarse dentro de los negocios, a confiar en sí mismas y demás. Y a veces, pues, me he equivocado y quizás debería haberlo verbalizado antes, ¿Mm? porque muchas veces también por ese miedo que comentas o pues a lo mejor no lo he hecho, ¿no? Aquí sí que es donde quizás más miedo he tenido no, yo no tengo tanto miedo del exterior, pero por ejemplo, creo que algo que sí que me ha generado temor ha sido el que como ha faltado tanta gente en mi vida, ha fallecido, se ha ido tanta gente en mi vida, pues es pues como que generé un miedo al abandono. Entonces, este miedo al abandono ha hecho que yo, eso en lo personal, ha hecho que yo en lo profesional ponga toda la carne en el asador al principio como para validarme, ¿no? Para que no me abandonen. O sea, esto es algo que he venido trabajando ya durante un tiempo, porque ¿qué pasaba? Que muchas veces cuando ya me relajaba, me decían mis socias, joder, es que eres el típico emprendedor porque esto ya no te interesa. Y yo me lo creí. Y no es que no me interesase, claro que me interesa lo que desarrollo, simplemente que ya es como que cogía la confianza y me daba cuenta de que no tenía que poner tanto porque no se iban a ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese miedo sí que lo he tenido y que es algo que trabajo a diario porque me ha hecho a veces elegir personas con las que me he callado y no me hubiese callado. Cuando realmente ya hay cosas, porque creo, y con esto cierro la pregunta, creo que hay algo que tenemos ahí, que no le damos la importancia que tiene, que es la intuición. La intuición al final o sea, es la memoria RAM que tenemos. La intuición se puede alimentar, la intuición se basa en hechos pasados. Entonces, cuando algo te recuerda a otro algo que has vivido, se genera un resorte y es lo que te hace decir, oye, que uno más uno son tres. ¿Sabes? Oye, cuidado. Entonces, a la intuición yo cada vez escucho más a mi intuición, incluso más que a lo que a lo mejor me dice un Excel o lo que me dice la lógica, porque es que mi intuición me doy cuenta de que si lo hubiese escuchado en otras ocasiones, primera, lo que tú dices, hubiese hablado antes y segunda, que a lo mejor hay caminos aparentemente lógicos que no hubiese cogido, ¿no? Entonces creo que hay que ser valiente, hay que confiar en uno mismo, en una misma y en lo que aportamos y en lo que valemos y no tener miedo si nos dejan ir, ¿no? Que es el miedo, es el único miedo al que yo te puedo decir, este miedo sí que lo he tenido. El miedo de que me abandonasen por no ser suficiente en los negocios. Eso también me ha hecho desarrollarme de una forma, creo que estoy altamente cualificado para lo que hago, igual que te digo que he tenido miedo por sentirme que me podían abandonar, también te digo que creo que ahora es muy difícil que me abandonen porque estoy muy capacitado para hacer lo que hago. Pero eso es un trabajo que todas las personas tenemos que hacer porque nos sentimos solas, es el síndrome del impostor, todas estas cosas que la gente dice, pero que en el fondo no se da cuenta que lo que tiene que hacer es trabajarlo con alguien como tú o con alguien que le ayude a darse cuenta de que a empoderarse. Esto es fundamental, ¿sabes? Te agradezco mucho esta respuesta y desde la honestidad, desde donde la abres, porque esto nos llega al corazoncito a un montón de personas que sí nos hemos callado en situaciones determinadas, el miedo ha jugado un papel fundamental y hay gente que lo reconocen como solo miedo y personas que han podido mirarlo, en este caso como tú, un poquito más abajo y decir, ¿qué es lo que hay aquí? Pues aquí lo que hay es pues un temor, ¿no? Un temor por circunstancias de la vida, por cosas que yo he vivido, por hitos que me han marcado a lo largo del camino y que hacen que yo tenga una respuesta determinada para poder adaptarme porque puedo sentirme vulnerable, ¿no? O pueden ocurrirme cosas que mi mente cataloga como difíciles o peligrosas, ¿no? O que me van a llevar a sufrir.
Así que esta respuesta, bueno, yo creo que toda esta conversación contigo va a estar muy guay y lo vamos a saber porque la gente lo va a comentar. Es muy bonito abrirlo así, desde este punto, ¿no? Tan honesto. ¿Y qué le da sentido a tu existencia en este momento, Rafa? En este momento, a mi existencia le da... el grado de dificultad de las preguntas va aumentando, ¿eh? Ya nos vamos. La verdad es que le da sentido, le da mucho sentido ayudar, ayudar a los demás en lo que hago. Eso le da mucho sentido en la parte profesional. En la parte personal aún estoy buscando. O sea, me refiero, es como que estoy muy feliz de cómo me siento y demás, pero sí que es cierto que también estoy en un proceso. Por eso digo que no, es como que ya he conectado con que siempre vamos a estar en procesos de crecimiento, de autoconocimiento, de desarrollo. Por eso es también importante decir, bueno, o sea, no hay como una cima, es un camino, ya está, y es un camino que tú tienes que ir andando y fuera. Pero sí que es cierto que en lo personal, por todo lo que te he contado antes, quizás soy una persona que se ha volcado mucho en el trabajo, que se me ha dado muy bien el trabajo, se me ha dado muy bien desarrollar negocios, entonces siempre me he enfocado en eso y eso es lo que en este momento me apasiona mucho el trabajo y esto sí que te lo digo desde la pena, no tanto desde la alegría, porque sí que es cierto que quiero reconectar con otra parte que es la parte no profesional, ¿sabes? Porque es cierto que bueno, por circunstancias de la vida, pues he tenido que poner, o sea, he tenido no, me ha resultado más sencillo para ir desarrollándome, pues centrarme en aquello que se me daba bien. Y lo que se me daba bien era pues desarrollar ideas y luego llevarlas a cabo y eso ocupa un porcentaje de mi tiempo que debería ser menos. Porque al final también pues me gustaría tener más tiempo para otras cosas que me deberían también llenar, ¿no? Entonces eso es como una de las cosas pendientes que tengo. Sí. Este es el tema de mucha gente que se realiza a través de lo profesional principalmente y Ujú. bueno, se siente muy bien en algunos momentos y en algunos momentos pues no se siente tan bien. Entonces, para balancear todo esto, hacen como una propuesta de mejora a través del autoconocimiento de qué cosas hay en mí que me permiten conectar conmigo, cuidarme, disfrutar. Y muchas veces empezamos por cosas súper sencillas, pero súper sencillas. Pero como somos todo un mundo y todo un entramado nada casual, empezamos a mirarlo y es muy guay porque es posible un cambio de percepción en este sentido, hacia la mirada personal y disfrutar con eso. Y luego, bueno, pues súper disfrutar en lo profesional, que eso lo haces tú y muy bien. Bueno, podemos encontrarte en rafafergon.com, que es tu página web, que está muy chula. Y ahí tú cuentas de una manera resumida y directa cómo es tu comunicación en general, qué le puedes aportar, qué puedes hacer por ellos, tiene una posibilidad de contacto y es una propuesta muy guay para la gente que quiere abrir o bien arrancar o bien reformular, me da la impresión, Rafa, lo que quiera que esté haciendo, la iniciativa que esté llevando hacia adelante. Además, me parece que puede ser un trabajo súper guay porque ofreces la opción de trabajar uno a uno contigo. Realmente es algo que estoy recuperando ahora, que son las mentorías. Es decir, todo mi tiempo está enfocado en mentorizar a mis socios y a mis socias, en este caso. Porque realmente para mí, o sea, aparte que me satisface mucho, es lo más rentable, porque al final les voy a ayudar a que sean mejores en nuestro negocio. Entonces, es como que estoy focus ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora he dejado una parte de mi tiempo destinada a personas que realmente, y el realmente lo digo en mayúsculas y con negrita, quieren llevar a cabo una idea de negocio. Hace bastante tiempo, o sea, aunque suena típico tópico esto o parezca un speech de venta, es cierto que tengo muchas peticiones, pero hace mucho tiempo que no hacía mentorías y ayer casualmente hice una mentoría después de mucho tiempo y lo que te decía, ¿no? Me llenó porque después tuve un comentario como súper positivo. Dije, joder, si es que me mola mogollón esto, ¿no? Entonces, quiero retomar, sobre todo las mentorías uno a uno. La realidad es que cuando haces mentorías grupales es más rentable. Entonces pensaba, bueno, hacer grupales porque le puedes sacar más rentabilidad, pero como no lo hago por pasta, y lo digo muy sinceramente, sino que lo hago como algo que me gusta muchísimo, es como la formación. La formación me encanta. Hay veces que me pasan propuestas y yo pienso para mí, bueno, si lo hubiese hecho por muchísimo menos, ¿no? Pero porque me encanta dar charlas, la formación y todo esto. En el caso de las mentorías me fascinan. Entonces, lo que pasa es que sí que es un tiempo que a mí me absorbe mucha energía, porque no es solo la mentoría en sí, sino la preparación de cómo tiene que llegar a la persona a esa mentoría y todo lo que viene después, que es un esguince cerebral
que genera que se pongan a trabajar para ver cómo llegan a su objetivo, ¿no? Entonces, en esa página web pueden encontrar mi método, o el método que es muy sencillo y que es el método que debería utilizar cualquier buen mentor, que es desmontar, reconstruir, es decir, analizar y montar, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, o sea, me refiero, es lo que encuentran ahí en la web. Y luego estoy muy feliz de esa web porque la diseñó María Salmerón, que es una diseñadora increíble. Y hace tu Y historia súper bonita desde el inicio. O sea que ahí sí, vas viendo cada uno de los pasos de tu historia y me ha parecido muy guay. Por ejemplo, con el hito que supuso en tu vida la carrera, ¿no? Que empezaste, bueno, tal, y cuentas la historia y debajo pone, termina lo que empiezas. O sea que sí. hay un mensajito debajo de cada hito de tu historia y viene acompañado con una foto. Está chulísima, ¿eh? Gracias, te lo agradezco porque ha costado, ha costado que diésemos con la imagen y la web que yo quería al final que me representase. Entonces, bueno, se puede encontrar eso. ¿De qué manera puede ayudar a gente que quiera montar negocios? Eso es. Genial. En Soy Rafa Fergón, con el arroba delante, @soy Rafa Fergón, ahí te podemos encontrar en Instagram y también los enlaces desde Instagram, están los enlaces a tu página, a tu charla TED y a tu libro, que está muy guay, está en un lenguaje muy directo y creo que puede ayudar o refrescar, yo creo que ayudar y enseñar cosas nuevas y si no refrescar a muchas personas que estén en este camino, que estamos en este camino, de repente decimos, ay, por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Vale, pues el libro de Rafa se llama Dios tenía un business plan. ¿Qué te digo, Rafa? Muchísimas gracias. De verdad que sí, porque la gente no sabe que nosotros no nos conocíamos, que yo te escribí, te dije, oye, Rafa, vente a hacer un episodio y me dijiste, sí. Y yo dije, pero bueno, qué guay. O sea, que te lo agradezco, de verdad, infinitamente. Y todo lo que has aportado y a lo que has contribuido, que es tu propia experiencia y cosas muy directas y muy nutridas que pueden ser útiles para mucha gente. Así que espero que hasta pronto. Gracias, Rafa. Gracias a ti. Nos vemos pronto. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.